Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con la determinación de la capacitancia e inductancia en circuitos RL serie o RC serie. Esto es útil para identificar, por ejemplo, el valor de capacitancia o el valor de inductancia de elementos eléctricos. Por ejemplo, si queremos hallar la inductancia del devanado de campo de un motor o si queremos hallar la capacitancia entre las placas de un transformador, cosas como esas se pueden hacer. La idea, lo que yo les tengo dibujado acá, que ustedes están visualizando en su pantalla, es dos circuitos serie compuestos por una inductancia. En este caso el primero, el de la izquierda, tiene una inductancia en serie con una resistencia. Aquí tenemos una capacitancia en serie con una resistencia. A ver, recuerden que nosotros estuvimos viendo en videos anteriores cómo manejábamos el osciloscopio. La idea es hacer un circuito, miremos. Aquí tenemos la punta del osciloscopio, si ustedes la recuerdan. La punta del osciloscopio tiene una parte retráctil, esta parte que es aquí retráctil, que es como un gancho que le permite ajustarse o adherirse pues a alguna terminal eléctrica, mientras que tenemos la otra que es en forma de caimán, que viene a ser la tierra. Es la representación de tierra. Miremos entonces otras fotos. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo que de ese osciloscopio tenemos esta punta que se retrae este gancho. Al retraer la cobertura plástica se libera este gancho vuelve a su posición otra vez, se suelta sobre el elemento que uno quiera. Ahora tenemos la patica, el conector de tierra. Este es el conector de tierra, es un conector tipo caimán que se ajusta donde está indicado el elemento. Entonces volvamos a nuestro circuito. Entonces vamos a hacer, para hacer la medición ya sea de una inductancia o de una capacitancia, dependiendo qué vayamos a medir, necesitamos implementar este circuito de la izquierda cuando vayamos a medir la inductancia en un circuito, o el de la derecha cuando vayamos a medir la capacitancia de un circuito. En ambas situaciones, en ambos casos, lo que tenemos es una señal de voltaje que aquí le estamos representando como un fasor. Recuerden que un fasor es una forma abreviada de representar una señal sinusoidal, un número complejo compuesto por una amplitud BP, que sería el valor pico del voltaje, y por comodidad vamos a tomar siempre centrada como si su fase fuera cero. Es más fácil así. Mientras que el voltaje en la resistencia, el fasor voltaje en la resistencia, estamos hablando de una señal también, un voltaje sinusoidal que va a estar desfasado con respecto a el voltaje o la entrada acá. Lo mismo cuando hablamos con la capacitancia. Con la capacitancia tenemos una señal de voltaje aplicada aquí por un generador de funciones configurado para suministrar una onda sinusoidal de una frecuencia determinada, el cual por facilidad siempre vamos a tomar el valor pico, porque en la gráfica, en el oscilograma es más fácil deducir el valor pico, mientras que vamos a hacer que la fase sea cero, no es conveniente así, y tomamos el valor del voltaje. Entonces, en primer lugar, tomamos la punta del osciloscopio, como vimos acá, ustedes ven la punta anterior, esta punta de acá, la punta del osciloscopio, el canal 1, por ejemplo. Esta punta, la de caimán, la punta en forma de caimán, esta de acá, es la que se coloca en el punto de conexión a tierra, es decir, aquí donde están indicadas las tres líneas, es decir, en este punto, acá. Aquí sería la conexión a tierra, o acá. Es decir, esa patica de caimán debe ajustarse en esta parte del circuito, acá o acá, ya sea que vayamos a medir una capacitancia o una inductancia. Mientras que, como ustedes vieron, esta de acá, esta punta, va a ir al dispositivo. Entonces, si voy a medir el voltaje de entrada, tengo que medir las terminales que suministran el voltaje desde el generador. De esta forma, el generador, recordemos, en las clases o en el video anterior, yo les mostraba que el generador tiene una punta también, dos caimanes, uno rojo y uno negro. Este se conectaría con el dispositivo que hace contacto con esa punta roja, mientras que el caimancito haría contacto con la punta, la tierra del generador. O sea, el generador, su tierra, también se conectaría con estos acá. Entonces, este es el circuito. En este caso, ese es un montaje en protoboard de un circuito RC serie, donde en esta terminal, la de acá, no sé si en este momento se esté visualizando el mouse, el puntero, espero que sí. Entonces, si ustedes están visualizando esta patica, en el protoboard tenemos simplemente un circuito RC serie, donde en esta terminal, la terminal del lado izquierdo del condensador recibiría la punta roja del generador,
Mientras que en esta terminal acá conectaríamos la tierra tanto del generador como del osciloscopio. Entonces, deberíamos colocar la tierra, como ustedes ven, de esta forma, y luego a la entrada, es decir, en esta terminal que es donde recibe la señal del generador, iría el canal 1. Es decir, lo representaríamos de esta forma. Entonces, vamos a cambiar color, vamos a usar por ejemplo el color azul, este color, y aquí indicando que acá estamos conectando el canal 1. Este símbolo que está acá ya indica que ahí va tierra, no se necesita explicar. Que la punta principal del canal 1 iría acá, mientras que en el canal 2, es decir, donde vamos a visualizar el voltaje en la resistencia, vamos a conectar la punta principal del otro canal, la sonda que está conectada al canal 2, que se engancha aquí. No es necesario conectar la tierra de la otra punta, porque aquí, con que haya una de las dos tierras de las ondas del osciloscopio conectada, ya están conectadas las dos automáticamente, porque internamente ambas están haciendo puente, ambas están interconectadas. Esta sería la forma ya como debe quedar entonces el montaje, ¿verdad? En este caso, no me sube. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que en este caso aquí nosotros tenemos una... vamos a ver, miremos aquí mejor. Entonces aquí tenemos ya canal 1, canal 2. Entonces el canal 1 visualiza el voltaje que es la entrada entre estos dos puntos, el voltaje que hay aquí, la onda sinusoidal que debe aportar el generador de señales, mientras que en el canal 2 se ve el voltaje en la resistencia. Básicamente, entonces ya tenemos este montaje aquí, ahora nos faltaría el canal 2. Voy a cambiar el color, pongámosle otro color diferente. A ver, ¿qué tal un amarillo? No sé si se alcance a ver. CH2. ¿Listo? Si estamos trabajando con una bobina, si trabajamos con un condensador, disculpen, CH2. De pronto no sé si se vea, mejor borro y voy a colocar un color rojo, por ejemplo. Ahí está. Seleccionemos ese color y más bien pongámoslo aquí, eso es más fuerte. Aquí vamos a visualizar el canal 2. De igual forma, acá si vamos a medir un condensador, entonces aquí sería el canal 1 y en este punto estaríamos midiendo el canal 2. Por el canal 1 estaremos viendo el voltaje a la entrada, por el canal 2 el voltaje en la resistencia. Lo que tiene de especial el voltaje en la resistencia es que está en fase con la corriente del circuito. Como ambos son circuito serie, la corriente y el voltaje en una resistencia están en fase. Es decir, mirar el voltaje en la resistencia es una forma indirecta de ver la corriente del circuito, porque recuerden que el circuito serie la corriente es la misma para todos los elementos. Pero en la resistencia el voltaje y la corriente están en fase. Y eso nos permite también sacar lo que se llama el factor de potencia. Listo. Vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Entonces, nosotros vamos a ver una señal dependiendo de que si estamos viendo un osciloscopio, de si estamos viendo un voltaje o la corriente de un circuito RC serie o la corriente de un circuito RL serie, vamos a ver dos ondas de voltaje que están desfasadas. Entonces, en la primera situación, la onda sinusoidal nos vamos a guiar por la siguiente ecuación. Entonces vamos a decir así, por ejemplo, el voltaje en la resistencia de la inductancia, o sea que está en serie con la inductancia del circuito RL, va a estar dado por el valor de la resistencia en ohmios multiplicado por el voltaje pico sobre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. ¿Listo? Ahora, también va a haber un desfase. Cuando hay un circuito compuesto por una inductancia y una resistencia, la fase de la corriente, el voltaje en la resistencia, lo vamos a ver con una fase negativa, es decir, el ángulo en la resistencia que está en serie con la inductancia va a estar dado por menos tangente a la menos 1 de la reactancia inductiva sobre la resistencia. Si lo que yo estoy midiendo es un circuito RC serie, es decir, una reactancia capacitiva en serie con una resistencia,
los voltajes ahora serían así. El voltaje pico en la resistencia que está en serie con el condensador vendría dado por una fórmula muy parecida a la anterior, prácticamente la misma, solo que aquí ya hablamos es de reactancia capacitiva, donde tenemos resistencia al cuadrado más reactancia capacitiva al cuadrado. Note que son prácticamente la misma fórmula, solo que aquí hablamos de reactancia inductiva, aquí hablamos de reactancia capacitiva. Y el ángulo que se forma en la resistencia que está en serie con el condensador, o sea, el ángulo de desfase del voltaje en la resistencia, que es el mismo de la corriente, viene dado por esta fórmula. Tangente a la menos 1 de reactancia capacitiva sobre resistencia. Esas son, digamos, las fórmulas que vamos a usar. Usaremos los signos porque ahí, ¿qué queremos decir? El voltaje en la resistencia en este circuito va a estar atrasado, es decir, va a estar en atraso. Es decir, la corriente también está en atraso en este circuito. La corriente se atrasa con respecto al voltaje de entrada en un circuito RL serie, mientras que en un circuito RC serie la corriente se adelanta, por eso coloco aquí positivo. Vamos a verificar que así es. Bueno, entonces, generalmente en estos circuitos, lo que conocemos o lo que podemos saber, los datos que tenemos son el voltaje pico en la resistencia, el voltaje pico en la entrada, la resistencia que está en serie con el condensador. Los quedaría por descubrir la reactancia inductiva. De igual forma, si estamos trabajando con un condensador, conocemos el voltaje pico en la resistencia que está en serie con el condensador, conocemos la resistencia serie y nos faltaría por hallar entonces la reactancia capacitiva, o también la podemos hallar a través de el ángulo de desfase. Recuerden, para un circuito RL serie la corriente se atrasa, es decir, el ángulo de fase de la corriente respecto al voltaje debe ser negativo, mientras que en un circuito RC serie la corriente se adelanta con respecto al voltaje y por ende su ángulo de fase va a ser positivo. Bueno, muy bien. Entonces digamos que dado este circuito y lo conectamos al osciloscopio como vimos, después de haber calibrado, haber hecho el proceso de calibración como lo hicimos en los videos anteriores, y conectamos una señal cualquiera, podemos tener diferentes imágenes. Mire, por ejemplo aquí tengo esta imagen, si me permiten aquí, ustedes están viendo lo que podría ser el resultado de un oscilograma. Esta es una foto tomada de lo que sería un oscilograma, ¿cierto?, arrojado acá. Entonces, miren lo que tengo yo acá. En el canal 1, de color verde, ¿cierto?, tenemos una señal sinusoidal donde cada división vertical representa una escala de 20 milivoltios. El canal 2 tiene la misma escala, y es el que está en color rojo. Entonces, dése cuenta una cosa, la onda de color rojo, que es el canal 2, ¿cierto?, está desplazada hacia la izquierda. Está desplazada hacia la izquierda y por ende podemos decir que la corriente está en adelanto. Bueno, ahora miremos entonces qué medidas podemos tomar. En primer lugar, que nos digan cuál es la resistencia al circuito, ¿cierto? Supongamos, en este caso, esta medida o lo que se tomó aquí corresponde a un circuito RC serie. Se sabe que es circuito con condensador porque precisamente la corriente, que lo vemos indirectamente a través de el canal 2 y la señal de voltaje en el canal 2 corresponde al voltaje en la resistencia, se adelanta con respecto al voltaje y la señal de corriente se adelanta respecto al voltaje en un circuito RC serie. Por tanto, de aquí podemos sacar los datos de una vez. ¿Qué datos podemos sacar? Por ejemplo, determinemos a partir de la escala el voltaje pico de la entrada. Entonces vamos a tomar aquí los valores que necesitamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voltaje pico de la fuente, voltaje en la resistencia que está en serie con el condensador, voltaje pico, ¿no? Estamos hablando de eso. Podemos también determinar, entre otras cosas, el periodo de la señal, es decir, cuál es el periodo para posteriormente, con esa señal de periodo, sacar la frecuencia y sacar el omega que nos hace falta. El valor de la resistencia que está en serie. Bueno, entonces vamos a sacar estos datos. Son datos que sacamos directamente de la medida y del circuito en general. Entonces R, para este experimento utilizamos una resistencia de 120 ohmios. La imagen nos da
un voltaje pico que lo vamos a determinar a partir de las medidas del osciloscopio. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos el número de cuadros, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 cuadros multiplicados por la escala vertical. La escala vertical del canal 1 son 20 milivoltios por división. Entonces, 5 por 20 me da 100 milivoltios. Pues yo multiplico. Recuerden cuál es el procedimiento. Pues en este caso el procedimiento es el voltaje pico va a ser igual al número de divisiones verticales por la escala vertical, donde el número de divisiones verticales fue 5 divisiones multiplicado por 20 milivoltios por división. La gripa me hace hablar raro, sí. Bueno, listo, y multiplicamos el voltaje pico 100 milivoltios. Ya tenemos ese valor. Entonces es el valor que colocamos acá. Puedo borrar esta información que es intermedia y saco de una de los datos. Tengo 100 milivoltios ahí. Posteriormente en la figura vemos que el voltaje pico en la otra, aquí ya es un poco más complicado, y aquí ya podemos contar que en el canal 2 el número de cuadros es 1, 2 y 3, pero resulta que cada una no tenemos 3 cuadros y fracción de otro. Contamos las rayas individuales que ven aquí, las subdivisiones, que cada una de ellas corresponde a 0.2. Si ustedes cuentan, alcanza a ser entre 2 y 3 subdivisiones, es decir, hasta aquí son 0.2, 0.4, 0.6, porque cada subdivisión es de 0.2. Entonces podemos colocar un valor intermedio que sería 0.5, más o menos a mitad de cuadro, es decir, 3.5 divisiones verticales, y la escala también es 20 milivoltios por división. Si hacemos esto, entonces vamos a ver. BRC sería igual al número de divisiones verticales, 3.5 divisiones, multiplicado por la escala, que es 20 milivoltios por división, donde división con división se cancela y nos da que el voltaje que está ahí, pues vamos con la calculadora, el resultado es 70 milivoltios de amplitud. Bueno, la medición del periodo también la hacemos a partir de los datos del oscilograma. Tomamos la imagen, es decir, lo que vemos en la pantalla del osciloscopio, y determinamos la duración de un periodo. Notemos, por ejemplo, que aquí la señal de entrada nosotros la hemos ajustado para que coincida con el centro de coordenadas de la pantalla, ¿no? Es decir, que esté aquí. Partiendo de acá, un ciclo completo viene a completarse hasta 3 cuadros. Cuenten ustedes, 1, 2, 3 cuadros. Ahora, el tercer cuadro, 3 cuadros o 3 divisiones horizontales, cada una de las cuales equivale a 5 milisegundos. Aquí podemos decir que aquí hay 15 milisegundos de periodo. Tenemos un periodo de 15 milisegundos. Vamos entonces, aquí decimos que tiene 15 milisegundos. Bueno, 15 milisegundos de periodo significan una frecuencia D, que podemos determinar de una vez. 1 sobre periodo, es decir, 1 sobre 15, milisegundos es 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, la frecuencia va a dar en hertz y su resultado será, entonces vamos con la calculadora, 66.67 hertz aproximadamente. Listo. Con eso puedo hallar de una vez la frecuencia angular, la cual me sirve para definir otros valores. Entonces, por ejemplo, la frecuencia angular, recordemos que es 2pi por f, por ende es igual a 2pi por ese valor de frecuencia, 66.67 Hz. La frecuencia angular se da en radianes sobre segundo. Vamos a ver cuánto nos da. 418,88 radianes por segundo. Esa sería la frecuencia angular. Bueno, la resistencia dijimos 120 ohmios. Entonces, a partir de estos datos ya podemos calcular lo demás. Recordemos las fórmulas.
Entonces, la fórmula me dice que ya con estos datos que extraje directamente puedo calcular, por ejemplo, XL, o lo puedo hacer con estas dos cosas. Es decir, puedo calcular la reactancia capacitiva, perdón, estamos hablando con condensadores. Hablamos de la reactancia capacitiva, la puedo calcular ya sea a través de esta fórmula o a través de esta. En cualquiera de los dos casos tiene que dar igual. Es decir, no puede haber falla acá. Si falla es porque algo está mal, algo se hizo mal. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tomo el ángulo, entonces vamos a ver cómo definimos el ángulo. El ángulo, en este caso, como se trata el ángulo del voltaje en la resistencia, la fase del voltaje en la resistencia, en serie con el condensador, va a estar dado por tangente a la menos 1 de reactancia capacitiva sobre resistencia. Bueno. Para calcular eso, entonces recurrimos a la siguiente fórmula. Vamos a hallar esto, delta de T sobre periodo multiplicado por 360 grados. Bueno, ese delta de T se mide de la siguiente forma. Vamos al osciloscopio. Entonces, miremos acá, la señal del canal 1, que es la que tiene ese color azul como agua marina, y la del canal 2, que es la de rojo. Contamos entonces el desfase en cuadros, es decir, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que el inicio del ciclo del canal 1 empieza aquí, mientras que la señal roja está corrida hacia la izquierda más o menos 2 rayas, 2 subdivisiones, o sea 0.4, porque cada una equivale a 0.2, ¿no? Entonces aquí 0.4 multiplicado por la escala, entonces el número de cuadros es 0.4, 0.4 por la escala, que es 5. Entonces vamos a calcular eso. Entonces el delta de T va a ser igual al producto de el número de divisiones horizontales, 0.4 divisiones, multiplicado por la escala horizontal, que es 5 milisegundos por división, donde división con división se cancela y nos va a dar entonces, vamos a ver con la calculadora, 2 milisegundos. Ahí está. Ahora sí, hallamos el ángulo aplicando la fórmula anterior, que es delta T fue 2 milisegundos. Recuerden que delta T es el tiempo que se atrasa o se adelanta la onda de voltaje en el resistor respecto a la onda de entrada del generador. Entonces, 2 milisegundos sobre periodo, el periodo nos dio 15 milisegundos por 360 grados. Noten que milisegundo con milisegundo se va y nos queda 2 por 360 dividido en 15. Vamos a hacer entonces el cálculo aquí. Bueno, nos dio 48 grados esa operación. 48 grados de desfase. Entonces, listo. Eso es lo que medimos a partir del oscilograma. Entonces, igualando esto, es decir, igualando la fórmula que habla en términos, o que da ese ángulo en términos de la reactancia capacitiva, esta de acá, la vamos a igualar con este resultado, es decir que tangente a la menos 1 de X sub C sobre R debe ser igual a 48 grados. Listo. Y entonces hacemos la operación. Para quitar este tangente a la menos 1 es necesario, entonces dejamos aquí X sub C sobre R, hacer la operación contraria al otro lado. Lo opuesto a la tangente a la menos 1 es la tangente de 48 grados. ¿Listo? Entonces, hacemos esta operación y este valor R es el valor de la resistencia que estamos usando, que en este caso, pues X sub C debe ser igual a resistencia multiplicada por la tangente de 48 grados. Entonces, esto ya se hace con calculadora, ¿no? Es decir, la resistencia utilizada fue de 120 ohmios. Entonces, 120 ohmios que se multiplican por la tangente de 48. Vamos a ver tangente 48 y voy a hacer esta operación de una vez en la calculadora. Hay calculadoras donde uno puede hacer esta operación de una vez. Vamos a decir entonces que la reactancia capacitiva es igual a 133.27. La reactancia capacitiva se da en ohmios. La reactancia capacitiva se da en ohmios. Listo, ya tenemos la reactancia capacitiva. Pero recordemos una cosa.
La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega C. De aquí podemos despejar C intercambiando con la reactancia capacitiva de esta forma, 1 sobre omega X sub C. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar, sustituir los valores. Bueno, entonces tengo esto, 1 arriba sobre omega, que como vimos más arriba nos dio, el valor de omega es 418,88. Entonces nos da 418,88 radianes por segundo multiplicados por la reactancia capacitiva, que fue 133,27 ohmios. Ahora, la capacitancia da en faradios. Voy a hacer entonces la conversión, hacer la operación, ¿no? Asegúrense de que las operaciones se hagan correctamente en la calculadora, la que sea que estén manejando. Bueno, en notación de ingeniería estaremos hablando de 17.9 microfaradios. Permítanme reviso, porque de hecho es 0.0000179. Entonces yo tengo que contar, en este caso pues uno tiene que calcular que esté bien en la escala apropiada, ¿no? Las calculadoras traen una tecla que es NG, dice así, ENC. Al oprimir esta tecla nos arroja siempre en múltiplos, en la potencia de 10 nos arroja en múltiplos de 3, que es donde están los correspondientes prefijos, ya sea milis, si nos dio exponente a la menos 3 el resultado, micros si es 10 a la menos 6, nano si es 10 a la menos 9, y así sucesivamente. En este caso, el resultado a mí me dio 17.9 por 10 a la menos 6, o sea, 17.9 microfaradios. Ese sería el valor del condensador que está en ese momento conectado. Bueno, si lo hacemos por ese lado, hay otra forma, y es hacerlo a través de esta fórmula que está aquí. El proceso puede ser más largo, pero lo podemos simplificar un poco. Entonces, a ustedes les puedo entregar una fórmula desarrollada para que sea más fácil, ¿no? Entonces, recordemos un poquito la conexión, ante todo, en este caso aquí, ¿no? Recuerden que aquí tenemos un condensador en serie con una resistencia donde el canal 2 es el voltaje que se toma entre la terminal superior de la resistencia y la referencia a tierra, mientras que el canal 1 tiene lo que se aplica aquí a través del generador en este punto hasta tierra, ¿no? Es decir, estamos midiendo los dos voltajes tal cual los vemos en la pantalla. Bueno, entonces vamos a ver una fórmula que al desarrollar también me permitiría obtener la reactancia capacitiva. Como pueden ver, he hecho un desarrollo matemático por fuera de cámara. He tomado lo que es el voltaje de la resistencia en serie con el condensador, ¿no? En términos de lo que son los voltajes picos de la entrada, el valor de reactancia capacitiva y la resistencia, y he despejado, de hecho es el procedimiento algebraico para despejar X sub C, es decir, la reactancia capacitiva. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. O sea, no hice con ustedes el desarrollo, pero si ustedes pausan y toman nota para que puedan ver cada uno de los pasos que se hicieron, ¿no? Hay una razón algebraica que permite o justifica eso. Entonces, lo que voy a utilizar es precisamente los datos que tengo acá. Sé que la resistencia es 120, que el voltaje pico, recuerden, todos esos valores ya los determinamos aquí arriba. Son datos de entrada proporcionados directamente a través del análisis del oscilograma. Por ejemplo, que el voltaje pico al entrar es 100 milivoltios, que el voltaje en la resistencia que está en serie con el condensador es 70 milivoltios y la resistencia es 120. Entonces, a partir de esos datos podemos hallar nosotros la reactancia capacitiva también. Por ende, veremos aquí, simplemente reemplacemos valores. X sub C es igual a, simplemente vamos a sustituir valores. Primero hagamos entonces el reemplazo. 120, que es la resistencia, por el voltaje pico, que en este caso son 100 milivoltios. Están en milivoltios, ¿no? 100 milivoltios. De pronto aquí puede haber un problema, por lo que estamos trabajando en unidades del sistema internacional. No hay problema. 100 milivoltios en unidades del sistema internacional es 0.1 voltios, para que trabajemos con unidades del sistema internacional. Mientras que voltaje pico en la resistencia, que está en serie con el condensador, nos dio 70 milivoltios, lo que en términos de voltaje 0.07 milivoltios, perdón, 0.07 voltios.
esto al cuadrado menos la resistencia 120 al cuadrado. Bueno, entonces todo esto dentro de la raíz. Vamos entonces obviamente a ejecutar en la calculadora esto. Voy a hacer por partes. Primero voy a tomar toda esta multiplicación 120 por 0,1 dividido entre 0.07. Voy a hacerlo por partes porque pues si ustedes tienen una calculadora más poderosa que es capaz de hacer todo este proceso de una vez, pues les sugiero que la utilicen. Yo voy a hacerlo por partes. Entonces primero voy a sacar el resultado que me da ese paréntesis. Es decir, en este paréntesis me tendrá que dar algo que luego se elevará al cuadrado. Vamos a ver entonces en la calculadora. Me dio 171.43 aproximadamente, menos 120 al cuadrado. Listo. Bueno, entonces en dependencia de la potencia de la calculadora, muchos pueden hacer la primera operación de una vez, ¿no? Entonces yo voy a hacerla paso a paso, como les dije. Vamos a ver cuánto nos da lo que hay dentro de la raíz. Es decir, voy a hacer la operación de 171,43 al cuadrado y le voy a restar el cuadrado de 120. Bueno, procederé entonces al cálculo. Bueno, el resultado me dio 14.988 aproximadamente, 14.988. Casi me dio los 14.990, ¿no? Bueno, entonces la raíz de esto. Entonces, ya el paso final es sacarle la raíz a esto. El resultado es 122.43 más o menos ohmios. Comparemos el resultado que nos dio más arriba. Más arriba nos había dado 133.27. Bueno, los desfases ¿a qué se deben? ¿A qué se debe, digamos, esa diferencia? Resulta que cuando usted mira, cuando usted tiene la imagen, en este caso, siempre va a haber una pequeña falla porque los valores exactos, si uno mira aquí la gráfica, ¿no?, estamos limitados por la escala máxima con que uno puede ver con exactitud, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener el problema de que no podemos decir con exactitud dónde está, cuál es el valor exacto del desfase o los valores picos de la señal, ¿no? Entonces, en este caso ya, por ejemplo, ya cuando yo me quiero mover acá, permítanme, ustedes ven aquí que uno trata de contar el número de cuadros, ¿no? Puede que aquí no sea exactamente 3.5, sino 3.6, ¿sí? Es decir, esa diferencia que va a haber en los resultados siempre se debe más a cuestiones de observación, errores de observación, que errores propiamente dichos. Entonces ahí es cuando uno utiliza los recursos del osciloscopio. Si es un osciloscopio digital, puede manejar los cursores para poder visualizar mejor los datos, ¿no?, y obtener valores más precisos. Pero dése cuenta que con cualquiera de los dos nos da un resultado aproximado. Las diferencias ocurren básicamente pues por las fallas a la hora o los errores de observación a la hora de tomar la medida, ¿no? Si esto se hace con cursores, es mucho mejor la señal, o si no, también lo podemos hacer con medición directa, tanto en el canal 1 como en el canal 2, para lograr una mejor señal, bueno, o una mejor precisión. Bueno, entonces espero que este video haya sido de bastante instrucción para ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan buen resto de día.